¿Qué hay, gente amante del manga y el anime? Soy Plachan y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo la review del capítulo 202 del manga Eden Zero. Pero antes, ayúdenme suscribiéndose, dejen su like, compartan el video, síganme en mis redes sociales y si pueden patrocinen el canal, dándole al botón de unirse, pues con todo esto me ayudan bastante. Por cierto, estoy subiendo videos cortos o shorts con datos curiosos del anime, ojalá le puedan dar todo su apoyo. Les dejo una etiqueta con la lista de reproducción por si gustan darle un vistazo. También les dejo una etiqueta con la review del capítulo 192 de Jujutsu Kaisen. Espero que puedan apoyar este nuevo proyecto, pero sin más que decir, comencemos. Este capítulo se titula Cara Real, y en la portada tenemos a Shiki utilizando su Ether Gear para sostenerse de un edificio con sus pies. Al parecer hay un festival, pues vemos globos muy festivos. Iniciamos con la Eden Zero frente a Crow, el cual, recordemos, absorbió a la doncella guerrera 94. Ya dentro de la Eden Zero, todos se ven sumamente preocupados con la situación de Holly. Klein grita: "Se ha perdido la señal de la doncella guerrera 94. Perdimos el contacto con Holly. Jin, ¿qué hacemos?". El capitán Connor grita: "¡Evacuar! Hermit, cancelé la carga del cañón principal. La nave entra en acciones de evacuación". La Eden Zero comienza a alejarse de Crow. Crow, ¿quieren escapar? En eso Crow activa su Ether Gear y comienza a sufrir una transformación. Laguna nervioso no sabe lo que está pasando, soltando un ¿qué? Afuera vemos a la Eden Zero frente a la nueva transformación de Crow. Hermit, nerviosa y preocupada, grita: "Amplificación en números de Ether confirmada. De ninguna manera. Overdrive mental gigante". En una genial página doble, Crow se lanza con todo hacia la Eden Zero, preparando su puño para golpearla. Además, vemos su nueva transformación. El Capitán Connor, asombrado, no lo puede creer. "Capitán Connor, de ninguna manera. ¡Qué rápido!". En eso, por los altavoces, Sister escucha a Hermit: "Hermit, todos prepárense para un choque. Escudos a toda potencia". Vemos como el Eden Zero se ha protegido totalmente con su escudo, y lo hace justo a tiempo, pues Crow ya los está golpeando con todo lo que tiene. Adentro del Eden Zero vemos como Hermit, el Capitán Connor, Moscow, Kushpo y la Vilia son sacudidos por el fuerte impacto. En un genial panel vemos como el Eden Zero se impacta contra el piso, mientras Crow va tras ellos. Ahora pasamos al lugar donde están peleando Shiki y Ziggy. Ahí están frente a frente e intercambian miradas. En eso Ziggy, con su gravedad, levanta varias rocas, las cuales usa como proyectiles para lanzárselas a Shiki. Este ya las esperaba y con su gravedad logra detenerlas, causando una gran explosión. Sin embargo, Ziggy utiliza su wormhole y aparece detrás de él, listo para golpearlo. Esto sorprende a Shiki. Sin más, Ziggy lo golpea, mandándolo a volar bastante lejos, haciendo que se impacte contra un edificio, el cual atraviesa. Shiki trata de recuperarse, pero Ziggy no le da oportunidad alguna, pues va al ataque de nuevo. Pero esta vez Shiki lo recibe con un fuerte golpe en la cara, y sorprendentemente, rompe lo que parece era un casco y no la cara de Ziggy. Shiki se ve bastante confundido, pues entre la penumbra se distingue una sonrisa humana, quedando Shiki sumamente sorprendido por lo que está viendo, soltando un ¿eh? Al pasar con Holly, vemos como la doncella guerrera 94 está en el suelo muy dañada. Una compuerta se abre, de la cual sale Holly. Holly, perdí la comunicación con la Eden Zero. Al observar a su alrededor, esta agrega: ¿estoy adentro del cuerpo de Crow? Vemos como hay miles de lo que parecen ser tuberías flexibles, siendo estas las que conforman el cuerpo de Crow. Holly, tal vez sea conveniente que me absorbiera, porque ahora puedo destruirlo desde adentro. Mientras dice esto, se forma una gran sonrisa en ella, pero al tratar de usar sus poderes algo pasa, pues comienza a temblar. Holly, no puedo usar mi Ether Gear, ¿qué está pasando? En eso llega alguien detrás de ella, y dice: "Es un bloqueador de éter, señorita". Al escucharlo, Holly queda confundida. Al verlo en primer plano, vemos que se trata de Crow, pero una versión mucho más pequeña que la que habíamos visto hasta ahora. Holly, al verlo, queda totalmente sorprendida e impactada, y ambos están frente a frente. Holly, ¿Death End Crow? ¿Quieres decir que este es tu cuerpo real? Crow, no lo es. Es la encarnación de, llamémoslo, mi personalidad. Holly, al verlo y escucharlo, se pone furiosa, mientras Crow sonríe cínicamente. Crow, así que, si realmente logras vencerme, puedes vencer al gigante. ¿No es una historia conveniente de la cual hablar? Holly, sin escucharlo más, suelta un enorme grito y se lanza a toda velocidad al ataque, mientras él extiende los brazos como si no le importara.
Holly, Crow. Crow, oye, no me has escuchado. Además, aquí no puedes usar tu Ether Gear, solo eres una niña. Sin dificultad, Crow logra detener el ataque de Holly, dejándola sorprendida. Aún así, ella expresa en su rostro una furia incontrolable. Por su lado, Crow la ve algo extrañado. Crow, ¿esta mujer? Ambos intercambian miradas. Sin más, él aprieta fuertemente el brazo de Holly. Esto la deja en shock, soltando un enorme y profundo grito. Crow, ¿dónde he visto esto antes? Holly se derrumba de rodillas en el suelo y comienza a jadear por el dolor. Con una cara muy sombría comienza a reír, para volver a su rostro de furia maniática, aunque esta vez tiene unas lágrimas. Holly, en la carnicería que provocaste el día de la atmósfera, mi hermanita estaba ahí. Crow activa un tablero digital y comienza a buscar algo. Crow, ¿todavía tengo esos datos? ¿Esas hermanas? Sin aguantar más, Holly le grita: ¡mataste a mi hermana Sarah! Crow con una cínica sonrisa agrega: ¿sobreviviste? Este cambia su expresión a una de desagrado y burla. Crow, fue una crucifixión en espacio abierto. Al escuchar esto, Holly no se aguanta más, y soltando otro gran grito de guerra, se lanza al ataque, pero Crow la vuelve a detener, esta vez sujetándola y apretándola del cuello. Esto hace que ella comience a quejarse, a temblar y a soltar ruidos al ser asfixiada. En eso Crow cambia su expresión a una de burla total. Crow, ¿te dejo ver lo mismo otra vez? No, no debería hacer eso. El olor era tan malo que estaba enojado con los habitantes. Este comienza a reírse, mientras vemos cómo Holly tiene una expresión de frustración al escucharlo. Además comenzó a llorar. Crow, no podrá sobrevivir por segunda vez. En eso, algo le pasa a la mano de Crow, con la que sostiene a Holly. Vemos que esta ha sido cortada cayendo junto con ella, quedando ambos sin saber qué está pasando. En un gran y genial panel final, vemos que fue Jin quien le cortó el brazo. Además, viene acompañado de Laguna. Laguna, la traeremos de vuelta con vida. Jin, ella es una invitada en nuestra nave. Terminamos con la frase: cambiará la situación por completo con la ayuda de Jin y Laguna. Por otro lado, lo que Shiki vio debajo de la máscara fue... es un misterio, un gran misterio. Antes que nada, gracias a quien llegó a esta parte del video. Chicos, con cada capítulo que pasa, esto se pone más y más interesante. Al fin vimos qué es lo que hay dentro de Crow, y como muchos ya especulábamos, sí que había un Crow más pequeño, pero este en sí es solo su conciencia o algo así. Aunque si lo derrotan igual servirá, ya que el de 400 metros se veía imposible. Ahora, con la llegada de Jin y Laguna, veremos una gran pelea, aunque no sé cómo le harán si no pueden usar Ether Gear. Por otro lado, espero que esta vez sí veamos el Overdrive de Laguna, pues es el único que falta de ver. Por último, creo que lo más impactante del capítulo fue lo de Ziggy. Ya se nos había mostrado anteriormente un ojo humano en él, pero esta vez fue una sonrisa. Con esto casi podemos afirmar que Ziggy es o era un humano, y con esto cambian las posibilidades de que Shiki sea el humano que sobrevivió 20.000 años en el futuro. Ahora puede que sea Ziggy. Además de que puede ser un Shiki alternativo o algo así, pues su sombra se parece mucho a él. Pero déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto, y qué les parecieron estas revelaciones. Los leo. En fin, sin más, espero que les haya gustado, y si gustan apoyarme, pueden dejar su like, compartir y suscribirse al canal. También síganme en Twitter y Facebook, les dejo los links en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Platchan fuera.